Capítulo 8. Liu Wolves. Continuación, la vida fue dura para Jeff y para mí después del incendio. En una sola noche nos arrebataron todo. Nuestro hogar, nuestras pertenencias, nuestro padre. Cuando la casa se incendió, él fue el primero en actuar, escoltándonos a todos fuera de allí antes de que las llamas consumieran por completo el edificio. Pero Jeff no salió con nosotros. Un trozo de escombro había caído sobre él, aplastándole la pierna izquierda y atrapándolo dentro. Si no hubiera sido por nuestro padre, que corrió a salvarlo, hubiéramos perdido a Jeff esa noche. Tuvo el tiempo justo para levantar la tabla de madera que aplastó a Jeff antes de que toda la casa se derrumbara sobre él. Jeff sobrevivió a duras penas, pero nunca volvió a ser el mismo. Todo su cuerpo estaba cubierto de quemaduras de tercer grado, especialmente su rostro. Meses de cirugía reconstructiva apenas si lograron que luciera como antes. Todo su rostro estaba cubierto de tejido cicatricial, y los nervios alrededor de su boca estaban tan severamente dañados que apenas podía abrirla. Su ojo izquierdo se había quedado completamente ciego, con una apariencia blanquecina y lechosa, y lo que le quedaba de cabello le colgaba sobre el cuero cabelludo en largas manchas negras. Nos llevó un tiempo darnos cuenta de cuál era nuestro siguiente paso. Nuestra madre, Margaret, apenas ganaba lo suficiente para llegar a fin de mes y Jeff estaba empezando la universidad mientras yo terminaba la secundaria. No podíamos permitirnos una casa como la que teníamos antes, al menos no por nuestra cuenta. Terminamos mudándonos a Carpenter's Landing como solución a ese problema. Nuestra tía Maki tenía un terreno aquí y se ofreció a dárnoslo en vista de todo lo que había sucedido. Pensó que era lo mínimo que podía hacer después de perder a su hermano, ¿sabes? Tampoco fuimos muy exigentes con la oferta. Después de todo, los mendigos no pueden elegir y, a pesar de todo lo que habíamos oído sobre este lugar, pensamos que sería un nuevo comienzo para nosotros. Una oportunidad de alejarnos de las vidas que teníamos antes. Una oportunidad de seguir adelante. En nuestro primer día en Carpenter's Landing pudimos ver bien el nuevo lugar en el que viviríamos. Un pequeño y destartalado bungalow que no había sido habitado durante años. Cuando pusimos un pie allí, la pintura se estaba descascarando de las paredes y parecía que algunos drogadictos lo usaban como fumadero de crack. Colillas de cigarrillos quemadas y vidrios rotos cubrían el suelo, y algunas de las ventanas tuvieron que ser tapiadas. La única razón por la que estábamos allí para verlo en ese estado era porque nuestra madre quería ayudar a la tía Maki a limpiar el lugar antes de que nos mudáramos. Como no querían que nos interpusiéramos en su camino y a mamá no le gustaba que sus dos hijos adolescentes pasaran todo el día limpiando drogas usadas y vidrios rotos, nos dio algo de dinero para gastar y nos dejó explorar toda la ciudad. Recuerdo que estaba súper emocionada con todo el asunto. Después de todo lo que habíamos pasado, se sentía maravilloso simplemente salir y explorar un lugar nuevo. Jeff, por otro lado, estaba muy aprensivo con todo el asunto. Desde su accidente, tenía miedo de salir en público, especialmente en lugares donde nadie lo conocía. Se volvió mucho más reservado, a menudo usando un suéter blanco grande con la capucha puesta todo el tiempo para ocultar su rostro. Le aseguré que todo estaría bien y me acompañó a pesar de sus preocupaciones. Pasamos todo el día dando vueltas por la ciudad en nuestras pequeñas y destartaladas bicicletas, contemplando todo el paisaje que pudimos. Cada edificio gris, cada callejón lúgubre, cada gasolinera en ruinas. No nos importaba a dónde íbamos, cualquier lugar era lo suficientemente bueno. Al final del día, detuvimos nuestro recorrido turístico en una pequeña tienda de conveniencia del centro. Quería comprar algunos bocadillos para más tarde esa noche y Jeff me acompañó, esperándome en la parte trasera de la tienda donde nadie pudiera verlo. Allí fue donde nos topamos por primera vez con un tipo llamado Randy y sus dos amigos, Troy y Kate. Randy era la definición clásica de un matón genérico. El tipo vestía una chaqueta de cuero negra con vaqueros rotos y lo que parecía una camiseta de death metal debajo. Llevaba el pelo largo y castaño peinado hacia atrás con gel y tenía las orejas cubiertas de todo tipo de piercings. Los dos chicos que lo acompañaban, Troy y Kate, tenían un aire similar. Troy era un chico más grande que vestía un suéter rojo grande y tenía una barba corta por toda la cara. Kate era un chico más bajo y flacucho. Vestía ropa negra grande y holgada y tenía un corte de pelo al rape que casi le llegaba hasta el cuero cabelludo. Cuando nos encontramos con estos tipos, estaban causando un alboroto en la tienda. Al parecer, el cajero sorprendió a uno de ellos intentando sacar un paquete de cigarrillos a escondidas, y a Randy no le gustó que le reprendieran.
Después de que terminaron de discutir, Randy finalmente se armó de valor para pagar los $10 que le debían y él y sus hombres salieron furiosos de la tienda. Cuando fui a pagar me dijeron que aparentemente ese tipo de cosas eran habituales para Randy y su pandilla. Eran un grupo de alborotadores que eran muy conocidos en la ciudad, intimidaban a quien podían y causaban problemas donde quiera que iban. Al parecer, Randy siempre se salía con la suya porque su padre era un oficial en ese momento. Le pagué al cajero un poco más por las molestias y, cuando me estaba preparando para salir con Jeff, me di cuenta por la ventana de la tienda que los tres habían decidido quedarse afuera para fumar. Le pedí a Jeff que se pusiera la capucha y evitara que lo vieran, y él estuvo de acuerdo. Si estos tipos eran tan malos como me habían dicho, no había forma de que les permitiera ver a mi hermano y confirmar todos sus miedos de salir de la casa. Sin embargo, el destino tenía un plan diferente para nosotros, porque tan pronto como salimos de la tienda, Randy en particular se fijó en nosotros. Nos llamó, llamando la atención a sus dos lacayos que lo seguían. Oigan, creo que nunca los había visto por aquí antes, dijo, tirando la colilla al suelo y apagándola antes de acercarse a nosotros. Recuerdo que traté de ser yo quien mantuviera una conversación con Randy, mientras Jeff permanecía nervioso junto a nuestras bicicletas, dándole la espalda. Traté de ser cortés, presentándome a mí mismo y a Jeff ante Randy, pero él era el tipo de persona a quien no le importaba eso. Para él, éramos solo carne fresca para ser molestada, y se interesó especialmente por Jeff. ¿Por qué demonios tu hermano no me mira cuando hablo con él? ¿No tiene modales?, preguntó Randy, caminando hacia nosotros con las manos en los bolsillos, mientras Troy y Kate se reían de nosotros detrás de él. Durante toda la conversación, le lanzaba miradas ocasionales a Jeff para ver cómo estaba. Estaba temblando, mirando al suelo con los ojos abiertos y vacíos, como un ciervo ante los faros de un coche. En su mano izquierda llevaba el encendedor que llevaba consigo cuando fumaba, una de sus únicas posesiones que sobrevivieron al incendio de la casa. De vez en cuando lo sacaba cuando estaba estresado o nervioso, jugueteando con la tapa. Eso era lo que estaba haciendo cuando Randy lo agarró del hombro y lo giró, obligándolo a mirarlo de frente a la fuerza. Los tres matones se turnaron para dar sus propias reacciones de asombro y disgusto ante la aparición de Jeff. Randy en particular tuvo la reacción más fuerte de todos, retrocediendo con un horror momentáneo que rápidamente se convirtió en risa burlona. Hombre. No me extraña que no pudieras mirarme. ¿Qué diablos te pasó, hombre? Randy sonaba divertido mientras hacía la pregunta, con Kate y Troy riéndose groseramente detrás de él como si quisieran seguir su ejemplo. Antes de que alguien pudiera continuar, hablé por Jeff, desesperado por defender a mi hermano de la situación que ahora se estaba desarrollando. Hubo un incendio, nuestra antigua casa se quemó. Tuvimos suerte de que Jeff saliera con vida. Grité desafiante, con lágrimas en los ojos. ¿Afortunado?, refutó Randy. ¿Así es como te parece que eres afortunado?, señaló a Jeff, que ahora parecía estar hirviendo de rabia. Apretó su mano abierta hasta formar un puño y vi que sus ojos se inyectaban en sangre. Si yo fuera tú, hubiera preferido que el fuego me matara en lugar de hacerme parecer una especie de... Antes de que Randy pudiera terminar su insulto, Jeff se abalanzó sobre él y lo golpeó con fuerza en la cara. Randy se tambaleó hacia atrás y yo corrí inmediatamente hacia Jeff, agarrándolo de los hombros y tratando de tirarlo hacia atrás. Después de eso, todo se volvió un caos, con los tres tipos abalanzándose sobre Jeff y yo, lo que llevó a una pelea masiva justo afuera del estacionamiento de la tienda de conveniencia. Todo se disolvió cuando noté que el cajero llamaba a la policía desde adentro de la tienda. Grité eso al resto de los muchachos y, antes de que pudiera darme cuenta, Randy y sus lacayos salieron de allí en un instante. Afortunadamente, Jeff y yo no sufrimos heridas graves, solo nos quedaron algunos cortes y moretones menores en los lugares donde nos golpearon. Cuando regresamos a la nueva casa esa noche, nuestra madre, por supuesto, estaba preocupada por todo el asunto, pero simplemente inventamos una mentira sobre un accidente con nuestras bicicletas en lugar de contarle lo que realmente sucedió. Nuestra madre tendía a preocuparse mucho después del incendio y no queríamos que se estresara demasiado por nuestra nueva vida aquí en nuestro primer día. Pasó un mes y, aunque nuestra nueva casa fue debidamente renovada para permitirnos vivir allí decentemente y cómodamente, las cosas no mejoraron mucho para Jeff. Me dijo que Randy y su pandilla eran implacables, especialmente después de que comenzó su semestre universitario con ellos.
Acosaban a Jeff prácticamente en cada oportunidad que tenían, y la situación se puso tan mal que una noche Jeff llegó al punto de mostrarme varias heridas de cuchillo que supuestamente había recibido cuando lo atacaron fuera del campus. No me dejó contarle a nadie sobre el acoso escolar. Me dijo que eso solo haría que mi madre quisiera llamar a la policía y que con las conexiones que tenía Randy, las cosas solo empeorarían. Así que guardé silencio sobre todo el asunto, sin importar cuánto me dolía ver a mi hermano sufrir como lo hizo. Con todo eso en mente, realmente debería haber visto las señales de advertencia cuando Randy desapareció solo un mes después de que comenzáramos nuestro semestre. Lo recuerdo con claridad. Su rostro estaba estampado en todos los postes telefónicos de la ciudad, los noticieros hablaban de ello en todas partes y fue el tema de conversación en mi escuela durante semanas. Si hubiera sabido entonces lo que sé ahora, me gusta pensar que habría sospechado de Jeff de inmediato. Pero en ese entonces no podía imaginarme la posibilidad de que eso sucediera. Después de que perdiéramos a nuestro padre, Jeff era la única persona que quedaba en mi vida con la que sentía que era muy cercana. Todavía teníamos a nuestra madre, sí, pero ella y yo nunca fuimos particularmente cercanas en comparación. Y además, no tenía ninguna razón para creer que Jeff lo había hecho, ¿sabes? Claro que Randy y sus hombres lo acosaban, pero Randy también estaba involucrado en grupos de gente mala. Se podrían inventar muchas historias sobre lo que le pasó, y la gente probablemente se las habría creído en ese momento. Así que sí, a pesar de mis leves sospechas de que algo andaba mal, enterré esos sentimientos y me convencí de que tenía que ser culpa de otra persona. Sin embargo, no se puede decir lo mismo de Troy y Kate, cuya situación solo pareció empeorar después de la muerte de Randy. Recuerdo que esos dos siguieron acosando a Jeff mucho tiempo después, y el acoso pasó de ser una burla cruel a un acoso vengativo. Jeff me dijo que prácticamente lo perseguían por los pasillos de su escuela, llamándolo asesino y gritando cosas como "sabemos lo que hiciste, Watts", en cualquier oportunidad que tenían. El acoso se volvió tan grave que Jeff comenzó a aislarse por completo, faltando a innumerables días de clases y aterrorizando a nuestra madre. Ella intentó hablar con él al respecto, pero él no respondía en absoluto, por lo que me pidió que intentara comunicarse con él. Fui a su habitación una noche cuando nuestra madre ya se había ido a dormir y abrí la puerta un poco para ver si todavía estaba despierto. Antes de verlo, me di cuenta del estado en que se encontraba su habitación. Parecía horrible. Todavía había cajas de cartón de nuestra mudanza esparcidas por el suelo, con su contenido en grandes y desordenadas pilas. Ropa, útiles escolares, viejos carteles y figuritas, todo abarrotaba la habitación como si lo hubieran tirado de un lado a otro con violencia. Y entonces noté el olor. Toda la habitación olía asquerosa, como a cigarrillos quemados y algo más que no pude identificar. El olor y la vista de la habitación eran tan repugnantes que casi no vi al propio Jeff, a quien finalmente vi al pie de su cama, de espaldas a la puerta. Al principio, en la oscuridad, no sabía qué hacía, hasta que vi el breve parpadeo de su encendedor quemando la punta de un cigarrillo. Encendía el cigarrillo, lo miraba fijamente durante un rato como si estuviera en una especie de trance y, en lugar de fumarlo como yo esperaba, se arremangaba el jersey blanco y lo apagaba con su propio brazo. Me quedé tan impresionada por lo que estaba viendo que me quedé allí en silencio, con la boca abierta. Y fue entonces cuando lo oí murmurar algo en voz baja, algo que me hizo hundir el corazón en el estómago. Dijo con su voz ronca y tensa: "¿Por qué papá fue el único que tuvo que morir?". Las palabras que salían de su boca no sonaban bien. Eran palabras vacías, no, eran palabras de enojo. Sonaba lívido mientras seguía encendiendo los cigarrillos, llevándoselos al brazo y dejando una nueva y repugnante cicatriz de quemadura donde los había apagado. No pude soportar mirar ni escuchar más, así que abrí la puerta de golpe. "Jeff, ¿cómo puedes decir eso?", exclamé. No me di cuenta hasta que entré en la habitación de que las lágrimas corrían por mi rostro. Debía de tener un aspecto desastroso. Jeff se giró rápidamente para mirarme, con una expresión de horror en su rostro cuando se dio cuenta de que lo había escuchado. "Liu, es que, no es lo que..." intentó explicarse rápidamente, pero no lo dejé. "¿Sabes lo mucho que significas para mí? Para mamá. ¿Cómo puedes venir y decir cosas así sobre ti, Jeff? Te necesito aquí más de lo que jamás he necesitado a nadie. Viviendo aquí nunca me he sentido tan sola, tan aislada de todos los demás. Nunca fue lo mismo sin papá, eres lo único que me mantiene cuerda en este momento". Apenas podía mantener la compostura mientras las palabras salían de mi boca.
Podía ver el terror en el rostro de Jeff desvanecerse lentamente a una expresión más tranquila mientras le explicaba, y por un momento hubo un silencio tenso entre nosotros mientras él elegía cuidadosamente qué decir a continuación. Recuerdo lo que me dijo tan claro como el día. Lo siento, Liu, ha sido muy duro. Tú y mamá, sé que ambos perdieron a papá también, pero tú no has tenido que lidiar con cosas como las que yo he tenido que lidiar. No has tenido que lidiar con el acoso todos los días. No te han acusado de asesinato. Y no tienes que despertarte todas las mañanas y ver a alguien completamente diferente mirándote en el espejo. Lo siento. Evitó el contacto visual conmigo mientras hablaba, manteniendo sus ojos fijos en su encendedor. Estaba jugueteando con él otra vez. Me di cuenta de que lo que dijo era algo que había estado reprimiendo durante bastante tiempo, y tener que decírmelo debió haber sido estresante. Pensé que un cambio de aires le vendría bien. Estuvo encerrado en su habitación durante varios días seguidos, y pensé que un poco de aire fresco le vendría bien. ¿Te acuerdas de cuando salíamos a escondidas por las noches en la escuela secundaria? Le pregunté, cambiando drásticamente el tono de nuestra conversación. Me miró sorprendido e inclinó la cabeza mientras respondía. Sí. Respondió, complaciéndome. Bueno, mamá está durmiendo ahora mismo y tú y yo todavía estamos despiertos, si estás pensando lo mismo que yo. Continué, dirigiéndome a la puerta y señalándola con las manos. Jeff me miró como si fuera un idiota, puso los ojos en blanco y se levantó de la cama. Sabía que no iba a aceptar un no por respuesta y siento que también estaba siguiéndole el juego para que no siguiera preocupándome por él durante toda la noche. Independientemente de por qué aceptó, Jeff y yo nos escapamos esa noche y recorrimos la ciudad en bicicleta, haciendo turismo y viajando a lugares que nunca habíamos visto antes. Recuerdo el resto de esa noche como si fuera ayer. Las brillantes luces de la ciudad a nuestro alrededor, iluminando las calles como si fueran sus propios pequeños soles, los enormes edificios oscurecidos, siluetas imponentes y esa fría brisa nocturna que soplaba a nuestro lado mientras íbamos por las calles tan rápido como queríamos. Si la noche hubiera terminado en ese momento, creo que todo podría haber sido perfecto. Ese fue uno de los pocos momentos en los que realmente sentí que Jeff y yo habíamos vuelto a unirnos como hermanos. Pero, por supuesto, nada bueno dura para siempre, y nuestra noche rápidamente dio un giro para peor cuando nos dimos cuenta de que nos estaban siguiendo. Nos detuvimos a un par de calles de nuestra casa después de dar algunas vueltas por nuestro vecindario. Recuerdo que nos detuvimos justo al lado de una señal de stop en una intersección, y había una llovizna ligera que nos indicaba que debíamos comenzar el regreso. Sin embargo, justo cuando nos estábamos preparando para irnos, un par de voces familiares nos gritaron. Rápidamente me giré para mirar hacia atrás y vi que Troy y Kate se acercaban. Casi no los reconocí al principio. Se veían muy diferentes a cuando los encontramos en la gasolinera. Ambos parecían no haber dormido en días, con la ropa de Kate sucia y la barba de 3 días de Troy convertida en una barba completa y mal cuidada. «Oigan», nos gritó Troy. «¿Qué hacen aquí tan tarde, Watts? ¿Buscan más víctimas?» Cuando Troy habló, su voz tenía un gruñido. Parecía enojado, más que enojado. Él y Kate siguieron acercándose, y Jeff y yo no sabíamos cómo responder ni qué hacer. Fue entonces cuando vimos a Troy meter la mano en el bolsillo y sacar una pequeña navaja que tenía escondida allí. En el momento en que Jeff y yo lo vimos sacar la cuchilla, intentamos irnos en nuestras bicicletas, pero los dos tipos estaban lo suficientemente cerca como para alcanzarnos y sacarnos. Hubo una pelea entre nosotros, pero se detuvo rápidamente en el momento en que vi que Troy tenía el cuchillo en la garganta de Jeff. Caí de rodillas con Kate todavía envolviendo firmemente su brazo alrededor de mi garganta, y comencé a entrar en pánico. Por favor. Por favor, no le hagas daño. No te ha hecho nada, supliqué, aterrorizada por lo que Troy estaba planeando. Mis súplicas solo parecieron enfadarlo más, mientras acercaba a Jeff hacia él. Jeff luchó un momento, pateando y agarrando el brazo de Troy que lo mantenía en su lugar, pero se detuvo rápidamente una vez que la hoja hizo contacto con su cuello. ¿No hiciste nada? ¿Eso es lo que te dijo? Dijo Troy, mirándome con ojos que parecían más los de un animal salvaje que los de un hombre. Luego volvió su atención hacia Jeff. ¿Por qué no se lo cuentas a tu hermano pequeño, Jeff? ¿Por qué no le cuentas lo que hiciste? Jeff no miró a Troy en ningún momento, sino que siguió mirándome todo el tiempo, incluso mientras hablaba. No sé de qué estás hablando, respondió Jeff, lo que solo hizo que Troy acercara el cuchillo.
Ahora se podía ver un leve rastro de sangre corriendo por el cuello de Jeff mientras el cuchillo atravesaba la piel. Jeff no tuvo reacción. Mentira. Si no se lo dices tú, Jeff, lo haré yo, gritó Troy, apuntándome con el cuchillo. Tu hermano mayor nunca te contó lo que hacía por las noches, ¿verdad? Bueno, Randy seguro que nos lo contó. Antes de morir, Randy fue a ver a Kate y a mí y nos dijo que ese bicho raro lo estaba acosando. Dijo que lo vio de reojo, siguiéndolo fuera de la escuela. Estaba asustado, hombre, y nunca habíamos visto a Randy asustado. Incluso nos dijo un par de noches antes de morir que vio a tu hermano aquí parado fuera de su casa. No sabía qué pensar de lo que me decían, parecían locos. Allí estaban, en mitad de la noche, probablemente acechándonos, apuntando con un cuchillo a mi hermano y acusándolo de matar a Randy. No podía creerlo, no, me negaba a creerlo. Troy continuó, y mientras lo hacía, pude ver el pánico en los ojos de Jeff. En ese momento no le creímos. Pensamos que estaba jugando con nosotros o algo así. Pero luego, un par de días después, desapareció y no tenemos idea de dónde podría haber ido. Si tan solo los hubiéramos escuchado, tal vez todavía estaría aquí. Si tan solo hubiéramos escuchado, entonces este monstruo podría estar tras las rejas ahora mismo. Pero no lo hicimos, y ahora tenemos que compensarlo. Mientras decía eso, Troy apuntó el cuchillo a Jeff una vez más, quien comenzó a patear sus pies y forcejear nuevamente. Parecía aterrorizado. Vale, es verdad. Gritó Jeff a un volumen que ni siquiera creí posible. Lo maté a Randy, pero no lo estaba acosando. Fue en defensa propia, Liu. Me atacó en un callejón cuando estaba tratando de volver a casa. Me atacó con un cuchillo y trató de matarme. Solo me escapé porque se lo arrebaté de las manos y lo apuñalé con él. Nunca había escuchado a Jeff hablar de esa manera antes, incluso antes del accidente. Su voz era estridente y temblorosa, sus ojos grandes y dilatados. Defensa propia, mi trasero. Intervino Kate. Si fue defensa propia, ¿por qué saliste corriendo? ¿Por qué no encontraron a Randy, ¿Por qué tenía miedo? Sabía que el padre de Randy era un oficial, no pensé que nadie me creería. Así que escondí el cuerpo y huí. Soltó Jeff, sin apartar la mirada de mí. A pesar de que Troy era el que amenazaba su vida, durante todo el tiempo sentí que Jeff estaba tratando de convencerme de su inocencia más que cualquier otra persona que estuviera allí esa noche. Me quedé sentado en silencio, ya no sabía qué hacer ni qué pensar. Sin embargo, Troy respondió por mí, la mirada de furia nunca abandonó su rostro. Puedes decir lo que quieras, monstruo, pero no te creo, dijo. Su voz sonaba más tranquila que antes, casi un susurro, pero la rabia nunca la abandonó. No sé qué planeaba hacerle a Jeff, pero nunca lo averigüé porque se oían las sirenas de la policía acercándose rápidamente. Resulta que una de nuestras vecinas vio lo que estaba pasando desde el interior de su casa y decidió llamar a la policía antes de que alguien pudiera resultar herido. Un agente llegó rápidamente a la escena y disolvió todo antes de que Troy o Kate pudieran hacer algo. Todo lo que pasó después pasó en un abrir y cerrar de ojos. Troy y Kate fueron arrestados en ese mismo momento, y durante todo el tiempo que estuvieron escoltados hasta el coche, nos patearon y gritaron todo tipo de insultos y blasfemias. Una vez que se ocuparon de ellos, un agente se quedó para hacernos algunas preguntas a Jeff y a mí sobre lo que había sucedido. Me preguntó por qué nos habían atacado y Jeff se quedó paralizado. Podía ver el miedo escrito en toda su expresión. Probablemente pensó que le iba a decir al oficial lo que los otros dos me habían dicho. Pero la verdad sea dicha, le creí. Tal vez fue mi ingenuidad, o la desesperación en su voz cuando me lo confesó, pero realmente creía que si mi hermano había matado a Randy, era por una buena razón. Así que le mentí al oficial. No le dije nada sobre la confesión de Jeff, sobre la verdad de la desaparición de Randy. Esa noche fue la primera noche en meses en la que sentí que había recuperado a mi hermano y que no estaba dispuesta a perderlo otra vez por un gran malentendido. Le dije al oficial una verdad a medias, explicándole que Troy y Kate eran amigos de Randy y que culpaban a mi hermano por las desapariciones. Cuando insistió más, todo lo que dije fue que solían intimidar a Jeff y se convencieron de que era su culpa cuando Randy desapareció. Al oficial pareció gustarle mis respuestas. Asintió mientras le explicaba las cosas, prestando mucha atención a las palabras que elegía, y finalmente pareció satisfecho. Nos dejó ir con una advertencia sobre salir por la noche y preguntó si podía volver por la mañana para hacernos algunas preguntas adicionales sobre los dos agresores. Una vez que acepté, el oficial simplemente se quitó el sombrero y nos dejó ir.
Pensé que era un milagro que nos enviaran a casa a los dos después de haber dicho una mentira tan grande, pero creo que Jeff vio las cosas de otra manera. Tal vez fue la actitud del oficial, tal vez su propia paranoia, pero Jeff estaba convencido de que el oficial nos había descubierto. Que las preguntas adicionales que quería hacer por la mañana no tenían nada que ver con los acosadores, sino con la participación de Jeff en la desaparición de Randy. El viaje a casa después de eso me hizo sentir como si estuviera caminando sobre cáscaras de huevo. No me atrevía a hablar con Jeff. Estaba inusualmente callado, incluso para él mismo, y durante todo el tiempo que anduvimos en bicicleta simplemente miró hacia adelante. Nunca me miró, ni siquiera creo que estuviera mirando la carretera. Simplemente miraba hacia adelante, a la nada. Cuando llegamos a casa entró furioso, sin tener en cuenta a nuestra madre dormida, que podría despertarse sobresaltada por su presencia. Yo estaba preocupada, nunca había visto a mi hermano así que lo seguí mientras se dirigía a su habitación. Lo que siguió a continuación fue el momento más horrible de toda mi vida. Abrió de golpe la puerta de su habitación, entró y empezó a hacer lo que solo podría describir como una rabieta de adulto. Agarró todo lo que pudo y empezó a lanzarlo violentamente por toda la habitación, agitándose con una furia casi salvaje. No creo que se diera cuenta de que yo estaba allí para verlo, simplemente siguió haciéndolo hasta que agarró una caja en particular, que arrojó violentamente contra la pared. El contenido de la caja se derramó en el suelo, revelando más ropa y material escolar que estaban guardados al azar en ella. Sin embargo, entre esta pila de objetos aleatorios e inofensivos, escuché algo que atrajo instantáneamente mi atención hacia el suelo e hizo que Jeff se detuviera por completo. Oí el sonido del metal al chocar contra el suelo de madera. Miré hacia abajo y vi que debajo de la ropa y los suministros que estaban guardados dentro de esa caja había una pequeña navaja automática, que parecía estar cubierta de sangre seca y costrosa. Mi mente empezó a dar vueltas al verla. No tenía idea de por qué mi hermano habría guardado la navaja de Randy en nuestra casa, tan mal escondida debajo de toda su ropa y suministros intactos. Jeff, ¿por qué conservarías el cuchillo de Randy? Pregunté, y aparté la mirada del cuchillo para mirarlo a él, desesperada por una respuesta. Lo que vi mirándome era alguien completamente diferente a mi hermano. Estaba de pie en el centro de la habitación, completamente congelado en el lugar, con una mirada vacía y sin alma que nunca había visto en mi hermano. No, en ninguna persona antes. Tenía los ojos abiertos de forma antinatural, casi parecía como si algo los obligara a permanecer abiertos. No parpadeó, y la pupila de su ojo derecho estaba tan dilatada que casi hacía que todo su ojo pareciera negro. Esa mirada me dijo más que cualquier palabra. Me dijo que en ese momento de debilidad Jeff me había mostrado algo que nunca quise ver, y pensar en eso me produjo más terror que cualquier otra cosa. Comencé a hacerle más preguntas, desesperada por una respuesta, desesperada por algo que pudiera decir para tranquilizar mi mente en pánico. Jeff, ¿por qué guardaste este cuchillo? Siguió mirándome. Jeff, este era el cuchillo de Randy, ¿verdad? Siguió mirándome. Jeff, estaba tan abrumada que apenas podía pronunciar las palabras. Jeff, esos cortes en tu cuerpo. Randy no te los dio, ¿verdad? Siguió mirándome. En ese momento ya ni siquiera sabía con quién estaba hablando. Hice la vista gorda ante mis sospechas durante mucho tiempo, pero justo allí, en medio de esa habitación oscura, había alguien a quien ya ni siquiera reconocía como mi hermano. Por un breve momento, mientras estaba allí completamente en estado de shock y terror, pude ver que su comportamiento cambiaba a algo inhumano. Se encorvó hacia adelante y parecía que iba a avanzar hacia mí antes de que pudiera escuchar la voz cansada de nuestra madre detrás de mí. «Chicos, ¿qué pasa?», preguntó. Por la forma en que se frotaba los ojos y por la manera en que hablaba, era evidente que la habíamos despertado. Jeff no apartó la mirada de mí en ningún momento, ni siquiera reaccionó al sonido de la voz de nuestra madre. Simplemente siguió avanzando hacia mí como una especie de animal, dando pasos grandes y exagerados. Salí corriendo de la habitación de Jeff y traté de sacar a nuestra madre de la casa antes de poder explicarle lo que estaba pasando. No sabía qué le pasaba a Jeff, pero no había forma de que pasara la noche en esa casa después de lo que vi. Nuestra madre, sin embargo, me detuvo en seco y me exigió una explicación sobre lo que estaba mal. No pude ofrecer mucho. Estaba en tal estado de pánico que pisoteé mis propias palabras. Todo lo que logré decir fue algo le pasa a Jeff, antes de notarlo parado en la oscuridad del pasillo detrás de nosotros. Sostenía la navaja automática en su mano y permaneció inmóvil, esperando lo que nuestra madre o yo haríamos a continuación.
Cuando nuestra madre lo vio, no reconoció el peligro que corríamos ella y yo. Trató de razonar con él. Jeff, cariño, ¿qué pasa? ¿Por qué tienes ese cuchillo en la mano? Preguntó. Recuerdo que por la forma en que habló, parecía más preocupada que asustada. No creo que se hubiera imaginado nunca que su propio hijo pudiera hacerle daño, así que en ese momento, a pesar de lo que parecía, no vio ningún peligro para ella. Jeff nunca respondió. Simplemente permaneció congelado en el lugar. Nuestra madre siguió intentando comunicarse con él. Intenté detenerla, pero se negó a escuchar mis advertencias. Ella no vio lo que yo vi, no sabía lo que yo sabía. Todo lo que sabía era que algo andaba mal con su hijo y, a pesar de todo, no quería nada más que ayudarlo. Y así siguió adelante hacia lo que se convertiría en su propia desaparición. En el momento en que ella dio un paso hacia adelante para alcanzar a Jeff, él de repente entró en acción a una velocidad que nunca pensé que fuera posible para alguien como él. Rápidamente la tiró al suelo, dominándola por completo. Una vez que ella estuvo abajo, Jeff se arrodilló sobre ella, sosteniendo la navaja sobre su cabeza con ambas manos. En sus últimos momentos, ella le suplicó, gritando cosas como ¿por qué estás haciendo esto? ¿Y qué podría haber hecho, Jeff? Pero sus preguntas cayeron en oídos sordos. Antes de que pudiera terminar su pensamiento, Jeff hundió la navaja en el fondo de su garganta. Una sangre espesa y oscura corrió por la hoja, se acumuló en el suelo debajo de ella y se deslizó lentamente hacia mí. Me quedé allí, atónito y aterrorizado. Lo que vi frente a mí no parecía real. Aquella noche había sido la más feliz de todos los meses. Sentía que por fin había recuperado a mi hermano y que los dos podíamos volver a ser los niños despreocupados que éramos antes de que nuestras vidas se desmoronaran. Y ahora, esa misma noche, vi al hombre que consideraba mi hermano arrodillado, con el cuchillo en la mano, esperando a que su propia madre se ahogara en su propia sangre. Lo peor de todo fue que ni siquiera tuvo la decencia de mirarla mientras lo hacía. Durante todo el tiempo que nuestra madre estuvo allí acostada, suplicando ver aunque fuera un atisbo de la persona que Jeff era para ella, él me estaba mirando. Me miró con esa misma mirada vacía y sin alma que había visto apenas unos momentos antes. Como para decirme que, de alguna manera, por alguna lógica retorcida, lo que estaba viendo desarrollarse ante mí era culpa mía. Cuando finalmente la vida abandonó los ojos de nuestra madre y los gorgoteos y la tos se detuvieron, Jeff intentó torpemente sacar el cuchillo de su garganta. Se topó con una sorprendente resistencia. Lo había introducido tan profundamente que tuvo que dar múltiples tirones fuertes para sacarlo, tanto que cuando finalmente lo hizo, se tambaleó hacia atrás por un momento. Luego comenzó a avanzar hacia mí una vez más. Se movía de la misma manera extraña que vi en su dormitorio. Se acercaba lentamente a mí, dando pasos largos y exagerados, deteniéndose solo brevemente cuando yo hacía algún movimiento repentino. Estaba tan sorprendida por lo que acababa de ver que mis piernas se volvieron gelatina y me desplomé en el suelo. Mientras intentaba alejarme patéticamente de Jeff, traté desesperadamente de decir algo, cualquier cosa que le hiciera explicarme por qué estaba haciendo esto. Lo único que pude decir fue ¿por qué? Que pronuncié entre lágrimas. Fue suficiente para que se detuviera, como si la pregunta lo ofendiera. Entonces dijo algo que lo cambió todo para mí. ¿Por qué? Respondió sarcásticamente, con los ojos entrecerrados. Porque arruinaste todo, Liu. Se arrodilló a mi lado mientras hablaba, bloqueando la salida de la casa con su cuerpo. Solo tenías que sobrevivir esa noche, ¿no? Solo tenías que oler el fuego. Solo tenías que despertar a mamá y papá. Todos esos meses de planificación, arruinados. Habría sido perfecto, Liu, todos podríamos haber muerto juntos. Pero no. Tú y mamá sobrevivieron, y yo me quedé atrapado así. Fue entonces cuando comprendí la verdadera profundidad de lo que era mi hermano. Mientras estaba sentada a unos pocos metros del cadáver de mi propia madre, Jeff se agachó sobre mí, finalmente me di cuenta de por qué estaba sucediendo todo esto. Pasé tanto tiempo tratando de encontrar una razón para ello. Para encontrar cuál fue el incidente incitador, el momento que deformó la vida de mi hermano. Pero nunca hubo uno. No fueron los acosadores, no fue nuestro padre, no fue el incendio. Fue Jeff. Siempre fue Jeff. Viví con un monstruo que vestía piel humana durante toda mi vida, y solo cuando fue demasiado tarde finalmente me di cuenta. Continuó con su depravada perorata, como si la hubiera ensayado durante meses. ¿Sabes cómo es? Pasar todos los días atrapado en un caparazón de tu propio cuerpo, siendo mimado por la gente que no pudiste matar. ¿Entiendes lo humillante que es eso?
Es como si realmente hubiera un dios ahí arriba, burlándose de mí por mi fracaso. Bueno, no planeé fallar esta vez. Pasé meses pensando en esa noche, en lo que podría haber hecho de manera diferente, en lo mucho que dolió. Sin embargo, revivir ese dolor, incluso en las formas más pequeñas, me ayudó a entenderlo. Iba a ser perfecto, Liu, pero lo arruinaste de nuevo. Tuviste que seguir tratándome como un bebé. Tuviste que ser una mentirosa de mierda. Me obligaste a hacer esto. Me obligaste a actuar antes de tiempo y de forma descuidada. Pero está bien. Esta va a ser la noche más feliz de mi vida. Oh, si pudiera sonreír ahora mismo, Liu, estaría sonriendo de oreja a oreja. Después de terminar su perorata, se puso de pie de nuevo y se abrazó a sí mismo en puro éxtasis, balanceándose hacia adelante y hacia atrás. Una y otra vez se dijo a sí mismo, si tan solo pudiera sonreír, si tan solo pudiera sonreír, antes de detenerse de repente, con una expresión de comprensión estampada en todo su rostro. Miró el cuchillo que tenía en la mano, del que todavía goteaba la sangre fresca de nuestra madre, luego me miró de nuevo antes de decir, puedo sonreír. Fue entonces cuando se llevó el cuchillo a la cara y me vi obligado a observar cómo se dibujaba de forma burda una sonrisa repugnante ensangrentada. Era torpe con el cuchillo, se tiraba de cada una de las mejillas como un niño que talla una calabaza. Había momentos en los que se detenía, se atragantaba y tosía sobre su propia sangre, pero seguía adelante sin hacer nada hasta que una sonrisa vil y dolorosa se extendía por su rostro, de oreja a oreja. La visión de semejante acto de automutilación tan horrendo fue suficiente para que saliera del trance de shock en el que me encontraba. Corrí en dirección contraria a Jeff, hacia el pasillo donde estaban nuestros dormitorios. Jeff me dio ventaja, distraído por la euforía de su nuevo rostro, y aproveché para correr hacia su habitación. La habitación de Jeff era la primera que veías al entrar al pasillo, y yo creía que si me escondía allí podría encontrar algo, cualquier cosa con lo que defenderme. Abrí la puerta de golpe, casi pisoteé todos los objetos que estaban esparcidos por el suelo y me dirigí hacia su armario para esconderme. En ese momento pude oírlo empezar a caminar por la casa de nuevo, gritando mi nombre con una voz que apenas sonaba humana. Empecé a mirar frenéticamente alrededor del armario oscuro, apartando cualquier prenda o caja que estuviera en mi camino. Fue entonces cuando noté el olor de nuevo. El mismo hedor que había olido esa misma noche cuando había entrado en la habitación de Jeff. Pensé que era solo el olor de los cigarrillos, pero dentro de ese armario era mucho más fuerte. Aparté más ropa sucia, con la esperanza de descubrir el origen del olor, cuando lo encontré enterrado en lo profundo de un rincón del armario. Múltiples latas pequeñas de gasolina que estaban cuidadosamente escondidas. Alrededor de ellas había varias cajas de cerillas, así como algunas colillas de cigarrillos quemadas. La vista y el olor de ellos eran suficientes para hacerme sentir náuseas, un sonido que temía que revelara mi escondite a Jeff. Necesitaba ser rápida, encontrar algo, cualquier cosa que pudiera usar para contraatacar una vez que me encontrara. Seguí buscando hasta que tuve en mis manos su vieja mochila, la abrí y revisé todos los suministros que guardaba allí. Encontré cuadernos viejos, paquetes de cigarrillos sin abrir y lo que terminó llamando mi atención, lo que parecía ser un cúter. Saqué el cúter, lo abrí y me dirigí hacia la puerta del armario para esperar la llegada de Jeff. Sin embargo, lo que me encontré fue algo sacado de mis peores pesadillas. Jeff ya estaba allí, de pie en la entrada del armario, la puerta se abrió lo suficiente para que pudiera ver uno de sus ojos inyectados en sangre mirándome desde la oscuridad. Cuando lo vi, solté un grito agudo y él comenzó a reírse para sí mismo mientras abría la puerta de golpe e intentaba inmovilizarme contra el suelo en ese mismo momento. Luché contra él, blandiendo el cúter con todas mis fuerzas antes de que me dominara, sujetándome el brazo con la mano derecha y haciendo bailar la navaja contra mi cara con la izquierda. Recuerdo cómo gritaba y lloraba en ese momento, mientras el hombre que intentaba matarme intentaba calmarme como una madre lo haría con su hijo. Se acercó mucho a mí, la sangre de sus heridas frescas goteaba sobre mi cara y me hacía sentir arcadas, y me dijo algo que todavía escucho en el fondo de mi mente todas las noches. SHHHHH, todo estará bien, Liu. Cuando te despiertes, volveremos a ver a mamá y papá. Vete a dormir. Luego levantó la navaja sobre su cabeza como lo hizo antes cuando mató a nuestra madre, pero justo antes de que pudiera abalanzarse sobre mí para acabar conmigo, lo pateé con todas las fuerzas que pude reunir y lo apuñalé en el costado de la garganta con el cúter. En cuanto terminé, salí corriendo a toda velocidad hacia la puerta de nuestra casa, salí corriendo en medio de la noche y gritando para que alguien, quien fuera, me ayudara.
Nunca me molesté en comprobar si Jeff estaba vivo o si seguía siguiéndome, simplemente corrí y corrí hasta que mis piernas cedieron y uno de nuestros vecinos me encontró. Poco después llamaron a la policía. Fueron a nuestra antigua casa a investigar y no encontraron señales de Jeff por ningún lado. Me dijeron que lo encontrarían y que lo llevarían ante la justicia. Pero han pasado 2 años y Jeff nunca fue atrapado. He pasado esos 2 años viviendo con el temor constante de que regresara y me encontrara. Empecé a dormir durante el día, no hablo con nadie, duermo con un cuchillo debajo de la almohada. Parecía que todos ustedes, los oficiales, habían dejado de buscar a mi hermano, pero yo nunca pude hacerlo. Y ahora vienen a mi puerta y me dicen que podría haber regresado y que está matando a personas que se parecen a mí. Ahora todos estamos sufriendo porque no lo atraparon. Cuando Liu terminó su relato, la sala quedó en un silencio terrible. Los 2 oficiales claramente no sabían qué decir, simplemente asimilaban todos los detalles y trataban de procesarlos. Samuel fue el primero en hablar, en lo que Liu consideró un débil intento de tranquilizarlo. Liu, lamento que nunca hayamos encontrado a tu hermano. Pero te prometo que, pase lo que pase, lo encontraremos. Ya no tendrás que vivir así. No tendrás que tener miedo de que regrese. Pronto, todo eso terminará. Los 2 oficiales se pusieron de pie después de eso y le preguntaron a Liu si tenía algo más que decirles. Él simplemente negó con la cabeza y, poco después, salieron. Liu quería creer lo que Samuel tenía que decir. Estaba claro que al hombre le importaba. Pero después de 2 años en los que Jeff nunca había sido encontrado, no quería hacerse ilusiones. Una vez que los 2 hombres se fueron de su casa, el cansancio se apoderó de Liu de golpe. Se despertó después de solo 2 horas de sueño y no tenía intención de esperar hasta el anochecer para descansar. Regresó a su habitación, miró por última vez los rincones oscuros de su apartamento antes de abrir la puerta de su dormitorio y volver a entrar. Se tumbó en su viejo colchón amarillento, dando vueltas en la cama mientras intentaba con todas sus fuerzas volver a dormirse. Pero por más que lo intentaba, no podía hacerlo. Algo no estaba bien. Después de 20 minutos de intentos fallidos de obligarse a dormir, Liu finalmente se sentó en su cama y examinó su habitación. Sabía que algo andaba mal, pero no podía identificar qué. Escudriñó su entorno, buscando obsesivamente cualquier cosa que pudiera estar fuera de lugar, y fue entonces cuando lo notó. El detalle del que era consciente inconscientemente, pero del que no tomó nota directa hasta ese mismo momento. Una suave corriente de aire que empujó ligeramente contra sus cortinas. Liu siempre mantenía las ventanas cerradas. Trató de salir de la cama y de inmediato buscó debajo de la almohada para agarrar su navaja, pero se dio cuenta de que la había dejado en la cocina cuando los oficiales lo Liu se dio vuelta para ver el origen del sonido y se encontró con su peor temor hecho realidad. Allí, asomándose por la pequeña rendija que había dejado la puerta del armario, había un ojo. Un ojo inyectado en sangre que lo miraba desde la oscuridad. Una voz murmuró en un susurro pervertido: «Me encontraste».